amigos y amigas de Biologando, nuevamente en el programa y ahora acompañado del biólogo Jorge Watanabe, quien tiene unos 19 años de experiencia trabajando en planificación, gestión, monitoreo de proyectos y actualmente está trabajando en iniciativas de restauración de ecosistemas en los paisajes forestales de las regiones amazónicas, y esto en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas y de la iniciativa 20x20, que tiene que ver con las contribuciones nacionales determinadas que los países están ofreciendo en el marco de por ejemplo, la última COP26. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Sandro, y encantado de estar con ustedes y poder brindar algunas evidencias de la restauración de paisajes forestales en la Amazonía. Mira, me enteré justamente por eso te contacté, porque han ganado un premio. Entiendo que es el premio Héroes Sacha Unido. Cuéntanos, ¿de qué se trata el premio? Y luego podemos conversar un poco sobre el tema de la restauración. Sí, efectivamente, hace unas semanas atrás obtuve este reconocimiento que es parte de las iniciativas manejo sostenible de bosques que se resaltan en toda Latinoamérica. Esta iniciativa, al cual me postularon y me reconocieron por la labor que vengo incidiendo en regiones como San Martín y Ucayali, en la puesta en práctica de estrategias y técnicas de restauración del paisaje forestal. Una de las evidencias que se ha mostrado durante este espacio es lo iniciado en San Martín, en donde a partir de la identificación de oportunidades de restauración con los actores locales y otros actores multisectoriales de incidencia en el paisaje, hemos podido interpretar adecuadamente el paisaje socioecológico y a su vez los desafíos sociales, económicos y ambientales de los mismos. A partir de ello, y utilizando también la evidencia de muchos instrumentos de gestión territorial de San Martín, que es una de las regiones que maneja mejor instrumentos de gestión territorial, como tú sabrás. Zonificación y todas estas cosas. Sí, por supuesto, ¿no? Desde la zonificación ecológica y económica hace décadas atrás, hasta la zonificación forestal, que es la primera región en el país que cuenta con este instrumento de planificación. Hemos utilizado todo ello y hemos alineado esto a las prioridades locales, a la visión de desarrollo local, en donde de manera pragmática y realista, con una evaluación adecuada de las capacidades técnicas, financieras y sociales de esta iniciativa implementada en San Martín, hemos podido adecuar las estrategias y las técnicas que permitan la restauración en algunos ecosistemas, principalmente en bosques residuales y bosques secundarios de años de sucesión. Hemos podido implementar actividades de recuperación, bosques secundarios de 20 años hacia abajo, y iniciativas también muy interesantes que en el país es parte de la innovación que estamos implementando, rehabilitación de agroecosistemas, en donde gracias al enriquecimiento con especies herbáceas pioneras dinamogenéticas, se ha logrado rehabilitar estos espacios para futuro uso agrobiodiverso o agroforestal. Entonces la gente ha identificado adecuadamente las necesidades de su territorio y ha puesto en marcha la restauración, la recuperación y la rehabilitación, que son tres formas de atender las necesidades de la sucesión ecológica de estos ecosistemas. Mira, y entiendo que eran más o menos como 85 postulantes y tú has quedado, digamos, lo primero. Ahora, un poco para entender ya el proceso que ustedes están usando o que tú estás usando para por ejemplo, para el tema de la restauración, que entiendo que además es mirando el propio ecosistema, ¿verdad? El mismo bosque con sus propias especies y tratando de reconstruir algo así más o menos. Un poco explícanos cómo están haciendo el tema de la restauración. Nosotros utilizamos
dentro de la restauración del paisaje forestal una línea de intervención de restauración en donde tratamos de, a través del enriquecimiento forestal, utilizar especies forestales anteriormente presentes, pero siendo sumamente inteligente. Por ejemplo, si el bosque residual necesita especies de sucesión final intermedia o climásica, nosotros ahí tenemos que reintroducir especies como moenas, como cachimbos, como almendros, cariocar, ¿no? Que son especies que especies que se acondicionan a las características edafoclimáticas de este ecosistema. Entonces ahí no entra una bolaina, o no entra una chaina, porque la chaina y la bolaina ya desaparecieron de esa sucesión. Esas son sucesiones más tempranas, ¿correcto? Entonces, para ayudar al ecosistema a acelerar su recuperación, nosotros tenemos que entender, inicialmente, factor de éxito clave, la sucesión ecológica de esos bosques, ¿correcto? Y el segundo factor que hay que entender es qué actividad antrópica se ha desarrollado ahí y qué disturbios están generando que la sucesión normalmente no avance. Okay. La otra línea de intervención es la recuperación. Bosques secundarios principalmente, donde antes hubo actividad agrícola principalmente, y en abandono por muchos años, la naturaleza empieza a recuperarse, pero de una manera lenta. Nosotros también ahí utilizamos especies de la sucesión intermedia ahí, que ayude, que es otro tipo de condición edafoclimática que un bosque residual, por ejemplo, o un bosque secundario de 20 años para arriba. Entonces, ahí, más o menos ahí está la diferenciación, ¿cierto? Entonces, especies intermedias para un bosque secundario de 20 años para abajo, y lo que hemos logrado es rehabilitar áreas de Cacha Uxia, áreas de Chapumba, Teridium, Aquilinum principalmente, y áreas de pastos abandonados ¿cómo se llama esta especie de pasto? Ya se me acaba de la cabeza. Pero bueno, entonces a través de diversas especies pioneras dinarmogenéticas, que tienen una capacidad de resiliencia y juntas disminuyen la afectación aleopática que hay en las raíces de estas herbáceas que detienen la sucesión, hemos logrado rehabilitar estos agroecosistemas para que la población pueda volver a utilizar esos espacios y disminuir, obviamente, la tasa de deforestación en estas localidades. Claro, así es. Y lo mejor es que no hemos utilizado agroquímicos, no hemos utilizado fuego para eliminar y disminuir la presencia de estas herbáceas que detienen la sucesión. Entonces, a través de soluciones basadas en la naturaleza y reconociendo la sucesión ecológica y identificando los disturbios, que son los principales factores de éxito para la restauración, recuperación y rehabilitación, nosotros hemos podido tener mucho éxito. Ahora dime, esto que me parece bien interesante, en un país que tiene muchos años, digamos, soportando la deforestación y con diversos esquemas, digamos, según la ley que ha ido cambiando por diversas razones, ¿por qué este tipo de propuesta no se ha venido desarrollando? ¿O es que recién se ha logrado formular? Entiendo que en otros países ya hay avances, pero ¿por qué en el Perú? ¿Qué tanto tiempo tiene esta propuesta que están trabajando ustedes? En Latinoamérica ya nos llevan más de una década implementando este tipo de estrategias y técnicas de restauración del paisaje forestal. El más cercano es Colombia, otro es Argentina, y según mi análisis personal, no estamos generando perfiles profesionales a las necesidades y al contexto del país. Entonces, yo siempre me choco con forestales
que solamente quieren hacer 3 bolillos y 1.100 plantas forestales por hectárea. Y yo cuando propongo esto, le parece le da un shock anafiláctico, pues no, porque en realidad dicen, no, no, ¿cómo esto? Pero, y el 1.100, ¿dónde va a entrar, no? Lo que pasa es que nosotros hemos reconocido en los últimos años que no es la mejor alternativa la forma como ha venido impulsándose los proyectos con ese título, reforestación, ¿no? Ahora, según las nuevas disposiciones de inversión pública del MEF, este tipo de proyectos ya ha cambiado a recuperación de servicios ecosistémicos. Pero ha cambiado el nombre, pero no ha cambiado la forma de implementarlo, porque seguimos con los 1.100 plantas y a 3 bolillos. Entonces, lo que hacen estos proyectos de inversión es un bosque secundario de 20 años, se lo bajan el bosque y ponen bolainas de 30 centímetros. Habiendo una biodiversidad ya presente, donde la naturaleza ha ayudado en la sucesión, y la volamos así, ¿no? Para plantar esos sistemas. Y yo he analizado aproximadamente más de 100 proyectos de inversión pública en varias regiones de la Amazonía, y he escogido 10 al azar, me los he ido a ver, y ¿adivina qué? No existe. No No te existe. puedo creer, Franca. No existe, porque esos proyectos de reforestación, ya los últimos con el nombre de recuperación de servicios ecosistémicos, no han reconocido las lecciones aprendidas de muchos de los proyectos que te decían: no pongas una especie que le gusta la sombra en un área descubierta, por ejemplo, ¿no? No utilices especies que anteriormente no eran parte de ese ecosistema. Por sentido común, en todo caso. Sí, claro, pero dime, yo estoy buscando respuestas, ¿y por qué han repetido el mismo sistema de intervención? Colocando, por ejemplo, plantaciones de caoba, que son monocultivos, en un ecosistema donde nunca hubo caoba. Entonces, lo que nosotros debemos evitar es que, a pesar de que son proyectos de recuperación de servicios ecosistémicos e indirectamente aportan al desarrollo económico de la población que participa en el mismo, nosotros tenemos que no construir nuevos ecosistemas, utilizando especies que no han estado anteriormente en los mismos, porque estamos generando con esa intervención un caos en la funcionalidad ecológica de muchas de las especies. Y ahí estamos hablando de temas de polinización, de dispersión, entre otros aspectos. Entonces, si nosotros no identificamos verdaderamente a qué servicio ecosistémico vamos a mantener, salvaguardar, incrementar, mejor no plantemos nada, porque si lo hacemos, vamos a generar más caos del beneficio socioecológico en el mismo. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es árbol correcto, en el lugar correcto y para el objetivo correcto. Sí, claro. Eso hay que hacer, esas preguntas hay que hacerse antes de poner una planta en un lugar. Sí, mira, yo creo que esto pasa porque lamentablemente profesionales forestales muchas veces implementan efectivamente lo que les han enseñado, ¿no? Y ellos miran un bosque, yo creo que ellos, su problema es que no lo miran en su, digamos, en su totalidad, ¿no? En el balance que hay al interior, ¿no? En la articulación que hay entre unas y otras especies, donde cada una cumple un rol, es decir, no hay una mirada holística, y por lo tanto, cuando tú miras solamente el árbol, estás mirando la posibilidad de talarlo, o la posibilidad de resembrarlo, pero no tienen esa mirada, y yo creo que es difícil, ¿no? Mira, hace algunos años me invitaron a Pará. Me llamaban algo así como un taller para decidores políticos, ¿no? Entonces me invitaron, fui, y de Pará más o menos como a 2 horas había que trasladarse a un lugar donde una empresa tenía una concesión, y donde ellos estaban haciendo un tipo de extracción de árboles focalizada, según ellos, para evitar hacerle daño al bosque. Por supuesto, a la primera hora, después que salí de Pará hasta este lugar, toda la hora, a los 2 lados, era pura palma aceitera. 1 hora. Entonces, a lo largo, palma aceitera. O sea, digamos, eso
nos daba una idea de la dimensión ya del impacto que había tenido este monocultivo llamado, por decirlo de alguna manera. Y cuando llegamos al lugar, efectivamente, estaba el bosque todavía aparentemente completo. ¿Y en qué consistía esta metodología? En realidad ellos hacían pequeñas carreteras, habían adaptado pequeños tractorcitos para poder extraer la madera, iban, miraban la madera, ¿no? La señalizaban, la cortaban y el tractorcito entraba pues entre los árboles y lo sacaba, ¿no? Resultaba interesante, ¿no? Pero cuando les preguntamos, ok, ¿cuánto tiempo están haciendo esto? Bueno, ya unos 10, 15 años. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué conclusiones tienen? A ver. Y la verdad es que igual habían generado cierto impacto, porque estaban sacando algunas especies que sí tenían una importancia en el conjunto. Entonces, no es que saco este y no pasa nada, no. Lo sacas Ah, porque no, claro. tiene un valor, tiene un, ¿no? Tiene un rol. Y no, eso no era la pregunta que ellos hacían. Simplemente estaban evitando hacer una gran tala, perfecto, pero estabas de todas maneras. Entonces eso pasa porque conceptualmente muchos profesionales no están entendiendo este tipo de mirada holística, ¿verdad? ¿No? Así es correcto, es correcto. Mm, Y hay experiencias en donde hemos generado un caos con proyectos de inversión. ah, Hemos llevado, por ejemplo, proyectos de inversión de agrícolas de café en áreas de bosques, ujú, remanente, dentro del paisaje con una gran cantidad de árboles, de ecosistemas remanentes de bosques residuales, y lo que hemos hecho es pasar la plaga de muchas de esta especie a las especies forestales. ujú, Y en lugar de generar una conectividad adecuada entre un sistema agroforestal con café y los bosques remanentes en el paisaje, hemos deteriorado enormemente mucho más los ecosistemas. Eh, yo quería mencionarte algo sumamente importante ujú, que también debemos tener como factor de éxito. Dentro de los paisajes nosotros encontramos estos bosques remanentes, que son bosques residuales o bosques secundarios. ujú. Muchos de ellos, o los pocos que quedan en el paisaje, son ese corazón, son ese pulmón y ese cerebro. Vamos a poner un ejemplo. Si el día de hoy yo me saco un brazo, ¿vivo o no vivo? Vivo, ¿cierto? Así es, no te mueres, pero... No, claro, vivo, ¿no? Mi capacidad se limita, pero vivo. Me saco una oreja, no sé, me vuelo media pierna, sigo viviendo. Pero la cosa cambia cuando yo me quiero quitar el corazón, me quiero quitar el pulmón, me quiero quitar el cerebro, ¿no? Ya, esos son órganos sumamente vitales que hace posible que yo pueda vivir. Si no los tengo, estoy fregado, ¿no? Traslademos ese ejemplo al paisaje. Si nosotros, con lo poco que todavía hay, no sabemos identificar ese corazón, ese pulmón y ese cerebro, y intervenimos con diversas proyectos, iniciativas o actividades en ellos, sin saber las consecuencias, nosotros estamos eliminando ese ecosistema, sin saberlo. Así es. Y eso ha sucedido en muchas partes de la Amazonía, Sandra, en muchas partes de la Amazonía, ¿no? Donde tenemos bosques sin biodiversidad. Solo hay árboles, porque ahí funcionalidad ecológica no existe, Claro. ¿no? O es muy limitada, ¿no? No ves aves, no ves insectos, no ves mamíferos, no se utilizan esos bosques como corredores biológicos, no ayudan a mantener, eh, a disminuir, por ejemplo, la erosión, ¿no? A bajar la escorrentía, etc. Entonces, estamos en un camino, o hemos impulsado un camino muy peligroso para la biodiversidad del país. Y tú lo puedes notar también en muchos lugares. Y es un análisis rápido de los factores contribuyentes que están generando las afectaciones y las principales amenazas a los objetos de conservación que tenemos en esos paisajes. Ujú, claro. La pregunta es, ¿nosotros queremos hacer por ese mismo camino? Yo creo que no. Mm, Y ahora hay que conservar
ese corazón, ese pulmón y ese cerebro de esos ecosistemas que están inmersos en estos paisajes, y empezar no a construir nuevamente bosques, pero sí ser sumamente inteligentes y utilizando las soluciones basadas en la naturaleza a través de aspectos de mitigación, adaptación, gestión de recursos hídricos, entre otros enfoques de soluciones basadas en la naturaleza, que nos permite inteligentemente restaurar lo que se necesite hacer, recuperar y rehabilitar para volver a usar. De acuerdo, de acuerdo. Y si no empezamos a intervenir de esa manera, vamos a conversar el próximo año, o de acá a 10 años, Sandro, y vamos a hablar de lo mucho que hemos perdido por no ser inteligentes y reconocer estos factores contribuyentes que están alentando desafíos negativos, sociales, económicos y ambientales en el mundo. Totalmente de acuerdo, Jorge, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que ser realmente, nuevamente reconsiderado la mayoría de los proyectos, inclusive de pequeños proyectos que se le dan a las comunidades campesinas e indígenas, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto? Y la verdad, no hay ningún profesional realmente con esta mirada, entonces aparecen aquellos que dicen, ya, siembra esto, pon lo otro, etcétera, sin ningún tipo de diagnóstico previo de cuál era la naturaleza de ese pequeño bosque que ya no está ahí. Entonces, yo creo que sí, hay que reconsiderar gran parte de estas cosas, hay que cambiar el chip. Totalmente de acuerdo contigo. Y un ejemplo cercano en Ucayali, ya que estoy en Pucallpa, Padre Abad, la provincia de Padre Abad, Agüetía, los proyectos de palma aceitera, con el falso nombre de recuperación de áreas degradadas, ha hecho el día de hoy que el volumen y la calidad del agua que recibe la población de la provincia de Padre Abad esté en detrimento. Wow, qué pena. Debido a la presencia de palma aceitera por una falsa recuperación de áreas degradadas en la cuenca media de la microcuenca del Agüetía. La pregunta es, ¿nadie se da cuenta? ¿Cuál es el problema? No. O nos hacemos o queremos hacernos. No, O sea, claro. los lobbies, mis hermanos, lamentablemente. Pues. Y mira que en Estados Unidos entiendo que el aceite de palma, algunos han descubierto que tiene algunos componentes procancerígenos. Es correcto. Y lo están sacando de varias. Y lo están pero sacando ya lo sabíamos hace tiempo. Sí, claro. Y nosotros lo consumimos en muchos productos, ¿no? Lamentablemente. Así es. Pero bueno, creo que cada vez la evidencia apunta a identificar mejores propuestas económicas que haga posible que no nos aventemos a este tipo de iniciativas de monocultivos en una gran escala, ¿no? Nosotros hemos sido poco inteligentes al no reconocer que en Asia ya no los quieren, y como no los quieren, nosotros los adoptamos. Sí. Pero nos hemos preguntado por qué vienen acá y los han votado de Asia. Porque ha empobrecido áreas rurales, ¿no? Ha incrementado las áreas de invasión en las principales ciudades asiáticas, ¿no? Ha dejado en la calle a muchas personas que vivían de la biodiversidad, que cuando se mudan a las ciudades ya no tienen nada que hacer, ¿no? O su estilo de vida cambia porque en realidad no pueden aguantar ese ritmo. Y son aspectos sociales que en realidad ha identificado muchos países asiáticos, y adivina quién es el próximo que sigue. Claro, países como el nuestro. Claro. Yo no estoy en contra de la palma, pero yo estoy en contra de la palma en el lugar equivocado y para el objetivo equivocado. Claro. Cada uno tiene su lugar, eso lo sabemos los biólogos. Sí, por supuesto, por supuesto. No, es como el eucalipto, ¿no? El eucalipto en la zona correspondiente está muy bien, pero ponerlo por todos lados, sabiendo las características, se convierte en una solución a un problema. Entonces, ese es el asunto, cuando aquellos que no saben pretenden, pues, encontrar soluciones de esta manera, ¿no? Y yo te voy a compartir por WhatsApp, al final de nuestra conversación, un agricultor cafetalero de la microcuenca Gera, que es la que abastece a la hidroeléctrica de Moyobamba, en la parte alta, ¿ya?, de la microcuenca Gera, ¿ya?, colindante con la microcuenca Cis, en Moyobamba, en donde él menciona, después de mucho aprendizaje en su cafetal, que los eucaliptos y pinos sembrados para mejorar el sistema agroforestal no ha funcionado por años. Él ha estado abonando su cafetal
para darle de comer al pino y al eucalipto. El pino y el eucalipto se ve bonito, hermoso, esplendoroso, y su café cada vez da menos, ¿no? Claro. Uh-huh. Esa sinergia de eucalipto con pino, él dice que ha sido un fracaso y en realidad ha invertido pólvora en gallinazo por muchos años. Así es. ¿No? Te lo voy a pasar para que tú lo puedas utilizar en diversos espacios, que es la vivencia del cafetalero, ¿no? Y nadie se ha preguntado que esas especies exóticas, obviamente, que no son parte del ecosistema de un bosque montano de la Amazonía del Perú, no cumple el verdadero rol que necesita para asociar un cultivo con el café. Parece que no se han preguntado otras, ¿no? No, Ahí está. y por último, ya están en el asunto y lo siguen lanzando, no se hace ningún problema, pues. Por eso creo que la importancia de tu trabajo y de los que trabajan contigo, lo que está dando en realidad es un mensaje claro de que las cosas se pueden hacer de manera diferente, se pueden hacer bien y con sostenibilidad, porque lo más importante es eso, con sostenibilidad. Así que yo creo que el trabajo y el premio que has recibido, bien merecido, Jorge, te felicito por eso, ¿no? Muchas gracias, Sandro. Biólogo con ese nivel, digamos, de valoración por su trabajo me parece excelente. Así que gracias por esta entrevista, la verdad que ha sido bien importante conocer lo que estás haciendo, y ojalá que se siga haciendo más de lo que tú haces. Yo por lo menos voy a seguir difundiéndolo, y desde el Colegio Biólogo, donde me han pedido que asuma nuevamente la presidencia de la Comisión Ambiental Nacional, vamos excelente noticia. Para avanzar con este tema que me parece fundamental. Muy bien. Sí, me gustaría solo, ya que has mencionado algo interesante, me gustaría complementar. ¿Por qué se logra con éxito la restauración del paisaje forestal en las regiones donde, o en los ecosistemas y paisajes donde hemos intervenido? Principalmente porque hemos escuchado a la gente y hemos entendido su objetivo. Principalmente es eso, ¿ya? Y lo segundo es que hemos generado un nivel de confianza a través de plataforma de gobernanza en donde todos hemos decidido qué hacer y para qué hacerlo. ¿Correcto? Y me gustaría comentarte también al público que va a escuchar esta entrevista que la restauración del paisaje forestal atiende muchos objetivos de la gente. Entre ellos está dar mayor valor a su chacra, o a su comunidad, o a su caserío. Otro objetivo es que la comunidad nativa quiera apostar por un mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos hídricos. Entonces, con la restauración ellos van a poder sustentar verdaderamente el valor de los bosques para brindar servicios hídricos a las poblaciones más cercanas. Otro objetivo es tener especies forestales que se puedan aprovechar más adelante, porque el que lo planta sí lo puede cosechar a partir de los registros que se puede hacer, ¿correcto? Que es sumamente importante reconocer los objetivos de la gente para poder proponer las diversas estrategias y técnicas de restauración acorde y contextualizadas al paisaje. Totalmente de acuerdo. Si no lo haces con la gente del lugar, no es posible que esto sea duradero, y que además ellos se sienten identificados con este asunto, lo cual hace que se jueguen pues el partido completo hasta el final, ¿sí? Así es. Así que yo creo que es valiosísimo eso, ¿no? Muy bien, Jorge, te agradezco mucho por la entrevista, y a ustedes, no, a ti, Sandro. Y a ustedes, amigos y amigas, nos vemos en el próximo programa de Biologando. Hasta pronto.